Hola, ¿cómo están? Bueno, damos comienzo acá a este nuevo video para seguir avanzando con nuestra materia. Estábamos viendo, en el práctico anterior vimos magnitudes y unidades. Aprendimos que las magnitudes son todo aquello que se puede medir. En la medida en que yo pueda medir algo, ese algo es una magnitud, ¿sí? Ahora bien, para poder medir, nosotros necesitamos medir con respecto a qué, es decir, necesitamos comparar. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir una longitud, decimos, bueno, esta longitud es de 5 metros. ¿Con qué estoy comparando la longitud? Con un metro, ¿sí? Yo digo, esta longitud es de 4 pies. ¿Con qué estoy comparando? Con mi pie. ¿Está bien? ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, si lo que voy a utilizar para medir es la longitud de una lapicera, yo digo, bueno, muy bien, esta mesa tiene una longitud de 25 lapiceras. ¿Lo ven? Es decir, yo a las magnitudes las voy a expresar una magnitud respecto a una medida o a un elemento que yo voy a tomar como referencia para expresar esa magnitud o esa cantidad que estoy midiendo respecto a esa magnitud. Entonces, a esto que yo utilizo como referencia lo llamamos unidad. Lo cierto es que vamos a ver que para digamos, poder expresar cantidades de magnitudes tenemos diferentes unidades. Por ejemplo, seguimos con la magnitud longitud. Yo tengo, para medir longitudes, tengo diferentes unidades. Por ejemplo, tenemos el centímetro, ¿sí? Ustedes en la reglita que tienen en la canopla, ¿en cuánto miden? Viste que la reglita es de 20 centímetros. Entonces, trazan un segmento en la carpeta, ¿sí? De 5 centímetros. ¿En qué unidad lo están midiendo? En centímetros, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, si ustedes tienen que medir el ancho de una habitación, de un aula, ¿en qué lo miden? No lo miden en centímetros, lo miden en metros. ¿Está bien? Pero si tienen que medir la distancia que hay de Belville a Córdoba, por ejemplo, no lo miden ni en centímetros ni en metros, lo miden en kilómetros. Quiere decir entonces que para una misma magnitud tenemos diferentes unidades. Entonces, por ejemplo, entonces vamos a anotar acá. Una magnitud tiene distintas unidades. Por ejemplo, recuerden ustedes que esto que estamos haciendo acá, ustedes lo tienen que poner en la carpeta. Y recuerden también que cuando ustedes comiencen a hacer el trabajito de la carpeta para después mandarme la fotito a mí, tienen que encabezarlo, ponerle título. Vamos a ponerle como título trabajo práctico número 8. El trabajo práctico número 8 se llama equivalencias de unidades. ¿Está bien? Equivalencia de unidades. Equivalencia de unidades. Entonces, bueno, muy bien. Vemos entonces que una magnitud tiene distintas unidades. Por ejemplo, la longitud tiene, por ejemplo, como unidades, tiene el metro, ¿sí?
Pero si yo necesito unidades más chiquitas, tenemos por ejemplo el centímetro, y si necesito unidades más grandes, tenemos por ejemplo el kilómetro, ¿sí? Entonces, más chiquitas, más grandes. Pero estas tres unidades se utilizan para medir longitudes. ¿Por qué necesito unidades más chiquitas y más grandes? Como decíamos recién, porque tengo por ahí que medir longitudes muy grandes, entonces en lugar de usar el metro o el centímetro, usamos el kilómetro. En taller, por ejemplo, para medir longitudes pequeñitas en taller, ni siquiera usamos el metro, usamos una más chiquita que se llama ¿cómo? Se llama el milímetro, correcto. Entonces la vamos a anotar acá. Esta la vamos a anotar porque es la que utilizamos en taller. Vamos a llamar entonces aquí equivalencia. Muy bien. Para las longitudes, y vamos a hacer una tablita acá, vamos a hacer una esquemita. Longitud, la unidad que nosotros utilizamos, ¿cuál es? El metro. Muy bien. Vamos a hacer aquí abajo. Muy bien. Si yo al metro, vamos a ir del metro hacia allá para las unidades más chiquitas, y hacia allá con las unidades más grandes. Bueno, y ahora vamos a ver todas las unidades que tenemos, todas, ¿sí? Muy bien. Si yo al metro lo divido en 10 partes, si yo al metro lo divido en 10 partes, a ver, para que ustedes se imaginen, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo un metro, ¿sí? Y lo divido en 10 partecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un metro. Cada una de estas partecitas, cada división de mi metro, ¿sí? A esa partecita se le llama decímetro. Y lo indicamos con la D minúscula y la M. Entonces, vamos a hacer una tablita acá abajo y vamos a poner la M significa metro, DM significa decímetro, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo paso del metro al decímetro? Tomo el metro y lo divido en 10 partecitas, ¿sí? Yo tomo el metro, lo divido en 10, me queda, se llama decímetro. Si yo ahora el decímetro lo divido en 10 partecitas, cada una de esas partecitas se va a llamar centímetro. Entonces, el decímetro dividido 10 se llama centímetro, y el centímetro dividido 10 se llama milímetro. Muy bien, entonces continuamos con nuestra tablita acá abajo. CM, ¿cómo se llamaba? Centímetro. Muy bien. Y MM, ¿cómo se llamaba? Milímetro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, repasemos. Tomo el metro, lo divido en 10 partes y cada una de esas partecitas se llama decímetro. Tomo un decímetro y lo divido en 10 partecitas, ya vamos yendo cada vez más chiquito, ¿eh? Y se llama, ¿cómo era este? Centímetro, correcto. Tomo un centímetro y lo divido en 10 partes y se llama milímetro. Quiere decir entonces que en un centímetro, ¿cuántos milímetros hay? 10, correcto. Quiere decir entonces que si yo junto 10 milímetros, es decir,
a 1 milímetro lo multiplico por 10 y ¿qué me encuentro? Con 1 centímetro. Si yo a 1 centímetro lo multiplico por 10 y me encuentro con 1 decímetro. Y a 1 decímetro lo multiplico por 10 y me voy a encontrar con 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, espectacular. Entonces, el metro hacia allá son las unidades más chiquitas. ¿Vamos bien? Excelente. Ahora vamos hacia las unidades más grandes. Si yo tomo el metro y lo multiplico por 10, me voy a encontrar con una unidad que se llama decámetro. Es una unidad más grande, ¿sí? O sea, un decámetro, ¿cuántos metros tiene? 10 metros. Yo tomo un metro y lo multiplico por 10, es decir, junto 10 metros y me encuentro con una unidad que se llama decámetro. Decámetro es con la D mayúscula y lo vamos a anotar aquí abajo. D mayúscula. Y la M se llama entonces decámetro. Correcto, muy bien. Si yo tomo un decámetro y lo multiplico por 10 y me voy a encontrar con un hectómetro que se indica con la letra H mayúscula y la M. Entonces, H mayúscula y M se llama hectómetro. Correcto, muy bien. Y si tomo un hectómetro y lo multiplico por 10, me voy a encontrar con una unidad que se llama kilómetro. Perfecto, muy bien. Entonces, me voy hacia la izquierda con las unidades más grandes. Tomo 10 metros y me encuentro con un decámetro. Tomo 10 decámetros, me encuentro con un hectómetro. Tomo 10 hectómetros y me encuentro con un kilómetro. Muy bien, perfecto. Ahora, si yo tomo un kilómetro y lo divido por 10, me voy a encontrar con un hectómetro. Tomo un hectómetro y lo divido por 10, me voy a encontrar con un decámetro. Tomo un decámetro y lo divido por 10 y me voy a encontrar con el metro, ¿sí? La unidad fundamental de nuestro trabajo es el metro, hablando de longitudes. Pero, ¿sí?, hemos visto que hay muchas unidades que nos ayudan a expresar longitudes. Y vamos a usar unidades más grandes o más chiquitas, depende del tamaño de lo que nosotros necesitemos medir. Bueno, y para completar nuestro cuadrito, agregamos la última que nos falta, que es el kilómetro, ¿sí? Entonces, aquí tenemos todo el cuadrito de equivalencia. Fíjense que del metro hacia las más chiquitas, para pasar de una unidad hacia la otra, voy dividiendo por 10. Y del metro hacia las más grandes, para pasar del metro hacia cada una de las otras, voy multiplicando por 10. Es decir, cuando yo me muevo en general, todo este cuadrito, cuando me muevo hacia abajo, de las unidades más grandes hacia las unidades más pequeñas, voy dividiendo por 10 en cada salto. Y de las unidades más pequeñas hacia las más grandes, voy multiplicando por 10 en cada salto. Aquí tenemos entonces la denominación de las unidades: metro, decímetro, centímetro con acento en la I, milímetro, decámetro con acento en la A, hectómetro y kilómetro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, genial entonces por este primer videito.